Shalom amigos, les habla Joseph, director Les Haim, y tú estás escuchando el programa Derech Hashem, El Camino de Dios. Programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Les Haim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en el que fuimos injertados. Gracias le damos al Todopoderoso por una vez más permitirnos estar con ustedes, como de costumbre, todos los domingos de 7:30 a 8 de la mañana, por aquí por PAB 550. Saludamos a toda la familia de PAB 550 y le agradecemos la oportunidad que nos dan de estar en este espacio. Así que en media hora vamos a estar hoy compartiendo con ustedes las riquezas y las bellezas que se encuentran en la Sagrada Escritura, que nos hablan de las maravillas y el plan de Dios para el mundo, para su pueblo, primero para su pueblo Israel, como dice Pablo, el Evangelio es primero para el judío y luego para el gentil. Así que tenemos que hablar de el plan de Dios para Israel y para el mundo. Y como ustedes saben, este programa que llega de parte de ustedes, Ministerio Eshaim, se enfoca en hablar del fundamento de la Sagrada Escritura. Es decir, nuestra fe está sustentada en lo que escribió Moisés, en lo que los profetas nos dejaron escrito, lo que los discípulos del Señor también testificaron. Cuando vemos la perfecta armonía que existe entre estos libros, nuestra fe se fortalece y confiamos en la verdad de Dios. Nuestra fe no está sustentada en las opiniones de los seres humanos con respecto a lo que dice un texto, sino a la verdad de lo que fue escrito. Y al ser escrito, damos por cierto las cosas que el Eterno testifica. Y cuando esto lo respetamos, amigos, encontramos cosas muy interesantes sobre la verdad de Dios para entender cuál es el misterio oculto que ha sido develado con el pasar del tiempo. Y ayer tuvimos una oportunidad, como de costumbre, estudiar la porción de Moisés que nos corresponde cada semana, siguiendo el ordenamiento de los apóstoles, respetando el decreto de ellos. Y comenzamos un nuevo libro, el libro de Baikra, que usted tiene en su Biblia como el libro de Levíticos, sabiendo nosotros que el español no se hablaba en la antigua Judea del Segundo Templo, pues de seguro el libro de Levíticos no se llamaba Levíticos, se conocía por otro nombre. El rollo de Levíticos era conocido como el rollo de Vaikra, que significa y llamó. Y vamos a hablar hoy, ya mismito, sobre eso, pero primero quería anunciarles que nos encontramos en el día 21 del mes de marzo, que equivale al día 7 del mes de Nisan o el mes de Aviv. El Aviv era el nombre que tenía el mes antes del exilio a Babilonia. Luego del exilio se cambió al nombre de Nisan. El día 7 del mes de Nisan, de acuerdo al calendario de Gilel II, esto nos lleva a prácticamente, mejor dicho, el día 8 del mes de Nisan del año 2021, específicamente en el calendario Gilel es 5781, y el día 21 del mes de marzo. Este día de Nisan nos lleva prácticamente a unos 7 días de conmemorar la Pascua. ¿Sabía usted que lo que usted conoce como la Cena del Señor era realmente una cena de Pascua? Si usted lee Mateo capítulo 26, versículo 17, si usted busca en Lucas capítulo 22, lee Marcos capítulo 14, va a encontrar que el Mesías habla de cuánto él deseó comer la Pascua con sus discípulos. En otras palabras, lo que usted conoce hoy, lo que usted le enseñaron como la cena del Señor, no era otra cosa que una cena de Pascua. El Mesías observó los días sagrados como el Eterno los instituyó. Y él, la cena de Pascua es uno de sus días sagrados. La Escritura dice que 3 veces al año el pueblo debía presentarse en el lugar donde el Eterno escogió poner su nombre, que en el caso de las profecías bíblicas se llama Jerusalén. Y el pueblo tenía que allí cumplir con ese requerimiento. Y por eso vemos a el Señor Yeshua en Jerusalén para este tiempo y celebrando la Pascua con sus discípulos, cumpliendo con el requerimiento bíblico. Nosotros, como discípulos del Señor, nos vamos a sentar el día 27 al anochecer en una mesa a partir el pan, a tomar el vino y a recordar las palabras del Señor, porque el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. Así que vamos a hacer una cena de Pascua, pero desde la perspectiva del Mesías, donde el Mesías le ordenó a sus discípulos cada vez que se sentasen a celebrar, a conmemorar, mejor dicho, la Pascua, lo hicieran en memoria de él. Así que como discípulos obedientes vamos a estar envueltos en esos asuntos. Y teníamos programado para hoy hablar un poco sobre la Pascua, pero vamos a dejarlo para el domingo 28. ¿Por qué?
porque el domingo 28 sería el primer día de panes sin levadura y va a la par con lo que queremos comentar. Así que vamos a hacer un pequeño movimiento. Le pido disculpas por eso, pero si usted nos sintoniza todos los domingos, de seguro que usted va a estar este próximo domingo 28 con nosotros. Así que en lo que ese día llega, entonces vamos a hablar un poco de lo que estudiamos esta semana. Primeramente, el jueves pasado terminamos, el jueves 18 de marzo, terminamos de estudiar la carta del enviado Pablo. Usted sabía que la palabra apóstol es una palabra español que viene de una palabra griega que significa enviado. Una persona que tiene autoridad delegada, es como un embajador que viene con una autoridad delegada. Por eso es que Pablo de Tarso habla de el que lo recibe a él es como si recibiese al Mesías, porque él es el enviado del Mesías. Eso es lo que significa el apóstol en ese sentido. ¿Cómo se cambió en el tiempo presente ese concepto? Pues bueno, ahí vemos un ejemplo claro de cómo tenemos que regresar al fundamento de las palabras para poder reparar la verdad y andar en ella. Y Pablo de Tarso, como delegado del Mesías, embajador del Mesías, pues escribió una carta a la congregación de creyentes en Yeshua, de discípulos del Señor, en Éfeso. Y el jueves pasado tuvimos la oportunidad de terminar esa carta. Estuvimos leyendo los capítulos 5 y 6, donde estuvimos hablando de la armadura de Dios y cómo Pablo utilizó un ejemplo físico, un modelo físico, para hablar de conceptos espirituales. Y estuvimos hablando un poco de cómo Pablo presenta un dualismo que pareciera ser que trastoca el sentido básico del monoteísmo. Sin embargo, cuando vamos a estudiar la época del Segundo Templo y las cosas los libros o los rollos que pertenecen a esa era, que muchos de ellos no están en nuestra Biblia y no significa que no sean valiosos. Si fuéramos a poner en nuestra Biblia todos los libros sagrados que existían para la época del Segundo Templo, pues imagínense, no podríamos cargar la Biblia debajo del brazo para ir a las congregaciones, ¿verdad que sí? Eso no significa que esos libros no sean importantes. Esos libros nos transmiten unas ideas, unos pensamientos y tenemos que estudiarlos para poder entender el pensamiento de esa época, porque dentro del pensamiento de esa época es que se construye la literatura que tenemos en nuestra mano, como los textos sagrados. Por ejemplo, el Nuevo Testamento se construye dentro de una realidad bien diferente a la nuestra, se construye dentro de un pensamiento bien diferente al nuestro y tenemos que conocer ese pensamiento. Y esa literatura que no está en nuestras Biblias, aunque no pertenece en el canon y el concepto del canon nace mucho tiempo después de la destrucción del Segundo Templo, es decir, mucho tiempo después del año 70, no significa que no sea valioso para nosotros. Por ejemplo, tú vas a encontrar en la carta de Judas que se cita el libro de Enoch, pero el libro de Enoch no está en nuestra Biblia. Hay cosas que nosotros no tenemos en nuestra Biblia que no necesariamente significa que no eran valiosos o importantes para la audiencia o el periodo donde se desarrolla esta literatura. Y estuve hablando el jueves pasado del concepto de la armadura de Dios que Pablo de Tarso presenta a los de Éfeso. Y Pablo de Tarso presenta una idea, un dualismo bien interesante, donde hay un conflicto entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Y pareciera ser que ese conflicto entre el bien y el mal es una lucha entre Dios y el diablo. Sin embargo, cuando entramos a la época del Segundo Templo y comenzamos a estudiar los pensamientos de esa época, encontramos evidencia de que el judío no pensaba nunca de que Dios estaba en una lucha con el diablo. Al contrario, en un rollo que pertenece a los rollos del mal muerto, a la literatura encontrada en los rollos del mal muerto, se habla de cómo Dios creó dos espíritus para que influenciaran sobre las decisiones del humano hasta el tiempo de la visitación. Se refiere hasta el tiempo donde el gobierno de Dios sería absoluto sobre la creación. Y este es el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira. Y cada uno tiene un ángel que lo representa. El ángel de la luz, el ángel de la oscuridad. Y es interesante porque va a encontrar que Pablo de Tarso dice que el Satán se puede vestir, que el diablo se puede vestir como ángel de luz, es decir, que él puede disfrazar la mentira como verdad. Y esto con el propósito de hacer tropezar a la persona. Así que hay ideas que pertenecen a esa época que tenemos que conocerlas para trazar correctamente la escritura, porque lo que usted conoce como el Satán o el diablo dentro del mundo religioso no es un ente independiente que puede luchar con Dios y vencerlo. La escritura no presenta esa idea, amigo. Al contrario,
Es un ente espiritual creado por Dios que hace una función dentro de la creación por causa de la creación del humano. Y eso mismo lo relata el documento. El documento dice, tú creaste al humano para que gobernara sobre la creación y colocaste sobre él dos espíritus para que influenciaran sobre él hasta el día de la visitación. Y este es el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira. Y ese documento, que es el 1QS, específicamente el 316 en adelante, empieza a hablar sobre esa fuerza espiritual, sobre la fuerza de la verdad, la fuerza de la mentira. Cuando conocemos sobre eso, y es interesante que ese mismo documento dice, y a ambos los creó Dios. Una forma de decir que quien domina sobre la luz y sobre la oscuridad es Dios. Sobre la verdad y sobre la mentira es Dios. Y dice el documento, a uno Dios ama y el otro aborrece. Ama la luz, ama la verdad, a la mentira la aborrece. Y usted preguntará, ¿y entonces por qué existe la oscuridad de la mentira y la falsedad? Tiene que existir para que el humano sea humano. El humano tiene sobre sí la libertad de decidir, el libre albedrío. Y él será juzgado basado en las decisiones que tomó. Siempre la verdad va a brillar. Siempre la luz va a gobernar. Ese va a ser el fin de todo. Pero cada ser humano tiene en sus manos la decisión de escuchar la mentira y disfrutar el momento de placer que le genera la mentira o andar en la verdad que cuando se vive en ella se sufre, porque el mundo es, la corriente del mundo es contradictoria, pero al final brillará. Y con esa idea en mente estuvimos hablando de los últimos dos capítulos de la carta de Éfeso para poder explicar mejor ese concepto que nos ha llevado, amigos, a ideas bien erradas con respecto a lo que se conoce como la batalla espiritual. En un libro que yo he estado leyendo del profesor John Walton, el profesor John Walton, un profesor cristiano, que se ha dedicado a introducir el mundo conceptual donde se construye la Biblia hebrea. Él habla de cómo los pueblos paganos, mediante oraciones y rituales, invocaban a los espíritus para que los espíritus hicieran sus deseos, los dioses hicieran sus deseos. Y cuando yo veo estas oraciones de guerra espiritual dando órdenes a los mundos espirituales, veo una repetición de ese error, algo que Dios dice que no se puede hacer. Así que hay que reparar muchas ideas que son contrarias a las escrituras, que son heredadas por la ignorancia. Y qué bueno que la escritura nos habla de la verdad y nos ayuda a nosotros a reparar esa idea siempre y cuando nosotros comprendemos el mundo conceptual donde se construyen estas ideas. Eso estuvimos hablando el jueves pasado con respecto a Éfeso. Terminamos la carta de Éfeso y el jueves que viene vamos a estar hablando sobre el Cordero y el pecado del mundo como un preámbulo al fin de semana o al comienzo de la memorial de Pascua y sus eventos relacionados. El día de ayer, en el Shabbat, estuvimos estudiando la sección de la Torá titulada Vaikra. Vaikra es la primera porción del libro de Levíticos, comienza en el capítulo 1 de Levíticos y termina en el capítulo 6, versículo 7 en las Biblias cristianas, en las Biblias hebreas termina en el 5:26. El libro de Levíticos está en el centro del Pentateuco, de la Torá. Usted va a encontrar Génesis, Éxodo, luego Levíticos y luego Números y Deuteronomio. Y tenemos 5 libros, en el centro está Levíticos. Esto para decirnos que el punto central de toda la narración bíblica es el libro de Levíticos. Ahora, si usted analiza el libro de Levíticos, usted pensaría que el libro de Levíticos es un libro que consiste de rituales, de sacrificios y sobre pecados, perdón, purificación, etcétera, etcétera, que para muchas personas que están en el cristianismo, pues parece un libro obsoleto porque ya Cristo pagó por nosotros y estamos libres de eso. Sin embargo, cuando hacemos un estudio serio del libro, encontramos una idea que busca el libro transmitir, que nos va a arrojar luz sobre el Mesías. Y es el concepto de la Kedushá. La Kedushá, o la palabra Kedushá en hebreo, es santidad. Así que cuando usted me escuche decir la Kedushá, estoy hablando de la santidad.
el concepto de la santidad, la Kedusha. La palabra Kadosh, de donde viene Kedusha, en hebreo se traduce en español como santo. Y el concepto que busca transmitir esa palabra es la idea de algo que es separado de lo común, algo que es elevado de lo normal a lo supranormal. ¿Ok? Se considera, por ejemplo, que Dios es santo porque Dios no pertenece al mundo normal, sino que pertenece a lo supranormal, es decir, a lo celestial. Cuando Dios escogió a Israel, lo llamó a ser santo, es decir, lo separó, lo elevó por encima de lo común. Esto para ejercer un propósito. Dentro del concepto de la santidad se define lo santo como algo separado con un fin en sí mismo. ¿Ok? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el libro de Levíticos nos va a hablar de la santidad como el tema central del libro. Y va a dividir la santidad en dos esferas. La esfera de la santidad del santuario, donde se va a concentrar en los rituales que preservan la santidad, es decir, que preservan el espacio sagrado, el espacio separado para Dios. Me explico. Si usted lee el libro de Éxodo, capítulo 40, los últimos versículos, específicamente el 36, si no me equivoco, lea bien. Si usted lee el 40 completo, usted va a encontrar que Moisés está colocando en su lugar todas las piezas del tabernáculo, piezas que construye Bezalel o Joliab y todos los que lo ayudaron a él luego de la donación de israelitas. Cuando Moisés coloca cada pieza en su lugar y efectúa la santificación de esos artefactos, dice la escritura que la presencia de Dios cubrió la casa, la llenó, el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar por causa de la espesura de la presencia divina en ese lugar. Así que con eso podemos entender que la razón por la cual se construyó el tabernáculo es para que la presencia del Eterno habitara en ese lugar. Eso hace ese lugar Kadosh, santo, un lugar separado. ¿Cómo se preserva la santidad de ese lugar? ¿Cómo ese espacio sagrado puede preservar su función? En el libro de Levíticos, el Eterno va a llamar a Moisés a entrar a ese recinto del santuario y comienza a darle una serie de instrucciones con el propósito de preservar la armonía de ese lugar, la perfección de ese lugar que fue construido para tales fines. Y ahí es donde entra el concepto de los sacrificios, etcétera, etcétera. Ahora, hay un detalle muy interesante dentro del texto y es que vas a ver que el texto no comienza hablando de sacrificios por el pecado. Cualquier persona que no es un doctor en las Sagradas Escrituras, que no estudia con seriedad las Sagradas Escrituras, pensaría que el libro Levítico consiste de sacrificios por el pecado, pero no es así. Cuando comienzas el libro, vas a encontrar que el texto comienza en el versículo 1 diciendo, y llamando al Eterno a Moisés, le habló del tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de ustedes presente una ofrenda a Dios, aproximaréis vuestra víctima de animales del ganado o del rebaño. Si usted comienza a leer, continúa leyendo, usted va a encontrar que el sacrificio no tiene nada que ver con pecado. El sacrificio consiste en el procedimiento a seguir cuando una persona quisiera acercarse al recinto sagrado, quisiera acercarse en palabras simples a Dios. Ahora, lo interesante es que el Eterno establece un sistema de sacrificios donde una víctima va a cubrir, ese es el concepto de expiación. La palabra expiación en hebreo viene de una raíz que significa cubrir. La expiación no borra, cubre. Cubre a la persona que está ofreciendo el sacrificio para poder acercarse a la santidad. Ahora, mire qué detalle interesante. Ese animal va a cubrir la imperfección del humano dentro de una esfera de perfección. Ahí la escritura nos está arrojando luz sobre el estado de la creación, el estado del humano y la necesidad de una restauración. La escritura va a hablar del principio. Por eso usted me ha escuchado en este programa hablar múltiples veces
de la importancia de entender el principio, porque desde el principio el Eterno nos habla del final. La Biblia comienza hablando de cómo Dios creó un mundo perfecto, un humano para que habitara en él, y Dios está con él en ese espacio llamado el mundo. Eso mismo ocurre en este relato de la Escritura con respecto al pueblo de Israel. Usted va a encontrar en el libro de Éxodo que el Eterno le dice al pueblo de Israel: hágame un santuario para yo morar en él. Yo voy a morar entre ustedes. Ese es el deseo de Dios, morar con el humano. Que la presencia del Creador sea manifestada en toda la creación y el humano pueda gozar de la belleza de sentir a Dios en todo. Ese es el principio. Esa es la idea primordial. Pero obviamente, por causa de la impureza que se introdujo en el mundo, por causa de la rebelión, el humano, hablaba con mi esposa ayer mientras veíamos una película que tiene que ver con animales, naturaleza y un niño, yo creo que se llama Jungle Book, si no me equivoco. Y vemos cómo la película presenta al ser humano como el destructor de la selva, el destructor de la casa de los animales. Y mi esposa me decía, de verdad que el humano lo daña todo. Y es muy cierto. Desde el principio la Escritura nos dice que el humano nos daña todo. El causante del mal que se manifiesta en el mundo es el humano. Algunas personas le adjudican el mal al mundo al Satán. No, amigos. La fuerza espiritual de la impureza que Dios creó para influenciar sobre el humano, al igual que la fuerza espiritual de la pureza, simplemente es una voz que intenta seducir al humano. La decisión final la toma el humano. Esa idea de que el diablo me hizo hacerlo es una excusa del humano para no asumir la responsabilidad que le corresponde. Y esa misma idea lo vemos al principio de la creación, cuando el Eterno le dice: ¿qué hiciste a Adán? Y él dice: la mujer que me diste. Y cuando le pregunta a la mujer dice: la serpiente me engañó. Es decir, nadie asume su responsabilidad. Sin embargo, cuando entendemos estos principios que están en la Escritura, podemos ver con claridad que nosotros somos el motor, la causa que trae el efecto sobre este mundo. Y en el estado que se encuentra el mundo, aún el Creador deseando habitar con el humano, le dice al pueblo de Israel que cree un espacio de santidad para su presencia moral en él y así el humano poder interactuar con Dios dentro de ese espacio. Esa es la idea primordial que presenta el libro de Levíticos. El libro de Levíticos comienza con un sacrificio de aproximación, Corbán Olá en hebreo. No con un sacrificio por el pecado, sino con un sacrificio de aproximación. Pero esa víctima tenía que hacer expiación por él, tenía que cubrir su imperfección para que el humano pudiese acercarse a Dios. Y ahí vemos una sombra de lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque Pablo de Tarso predica que cuando regrese el Mesías, el cuerpo impuro de mortalidad será transformado a un cuerpo puro de inmortalidad para que pueda alcanzar la creación, el estado primordial de su creación, valga la redundancia, es decir, el propósito por el cual fue creado. Y eso lo expresa el libro de Revelación al final, donde vemos una nueva creación, donde no hay más plaga, no hay más muerte, no hay cáncer, no hay enfermedades, no hay todas esas plagas que son la consecuencia directa de nuestras acciones. Una creación donde el Creador está presente y no existe el tiempo. No hay luz para que alumbre la ciudad, no hay luz para que alumbre el mundo, el concepto del tiempo desaparece. Porque ¿para qué contar el tiempo si la perfección se manifestó, es estática? Esa es la idea del libro de Levíticos cuando empieza a hablar del concepto de la Kedushá. Y los capítulos 1 al 16 del libro de Levítico nos habla de la santidad del santuario, donde se habla también de los sacrificios por las faltas involuntarias. Una persona que hace algo inadvertidamente. Por las faltas intencionales, lo que se llamaban los pecados caret, no existen sacrificios, amigos. Si alguna vez usted escuchó a una persona decir que existen sacrificios por los pecados voluntarios, por los pecados de rebelión, no, amigos, no existen esos sacrificios. Tiene que morir la víctima, el causante de ese mal, de ese pecado de rebelión. Por eso vamos a ver que los profetas comienzan a hablar de uno que pagaría por los muchos.
cuán importante, amigo, es trazar la escritura correctamente. La Kedusha del santuario, la santidad del santuario, comienza en los capítulos 1 y 16 al 16 del libro de Levíticos, y luego la santidad del pueblo se abre en los capítulos 17 al 27, donde también contiene rituales, pero su enfoque es más en la conducta del pueblo. Y ahí vemos la importancia de estudiar el libro, porque el Mesías sí es una parábola. Yo sé que el tiempo me está traicionando, pero ya estoy acostumbrado a ello. El Mesías dio una parábola en el capítulo 22 de Mateo, que hablé sobre ello ayer, donde en esa parábola habla de cómo se invita a la fiesta de boda que el rey hace para su hijo al pueblo que fue destinado para esa fiesta. Y pues muchos rechazaron esa invitación, y viene el rey y se enfurece, le destruye la ciudad, aludiendo a destruir a Jerusalén y el santuario, y le dice a los siervos: la boda está lista, yo voy a realizar la boda, en otras palabras, pero los invitados no les interesa, no son dignos de participar allá, así que invita a todo el mundo, ve al mundo entero y invita a todo el mundo para esa fiesta de boda. Y salieron los siervos y fueron y encontraron a todo el mundo, a los malos y a los buenos, y los introdujeron a la fiesta de boda. Pero había uno que no tenía unas vestiduras de traje de boda. Usted mira esa parábola y te diría: ¿por qué el Mesías en esa parábola habla de uno solamente? Y el rey, que representa al creador en esta parábola, le pregunta a esa persona: ¿cómo entraste aquí? Y él se queda callado, no responde. Y él ordena a los siervos a sacarlo porque no tenía las vestiduras adecuadas. Esta parábola de Yeshua es muy interesante, porque cuando lo pasamos a la luz de lo que la santidad del pueblo que aparece en los capítulos 17 al 27 de el libro de Levíticos, podemos entender la parábola con mayor claridad, y nos haría total sentido, amigo, lo que dice el capítulo 19 de Revelaciones, cuando habla de la esposa del Cordero que se ha vestido de lino fino y blanco, y ese lino fino y blanco simboliza las acciones justas de los santos. Si usted va al capítulo 19 de Levíticos, que está dentro de ese espacio de 17 al 27, va a encontrar que Dios dice: sean santos como yo soy santo. Así que el Creador define lo que es la santidad. Y si entonces el Creador define qué es la santidad, y dentro de la palabra de Yeshua, la vestidura para la boda representa la pureza, la santidad de aquel que es invitado a ella, y el libro de Revelaciones lo define como las acciones justas de los santos, ¿no será entonces correcto comenzar a estudiar el libro de Levíticos para entender realmente qué Dios llama santidad y no lo que los hombres definen como santidad? Porque miren, escúcheme bien, yo he escuchado definiciones de santidad que a la luz de las escrituras no tiene ningún fundamento. Son mandamientos de hombres, pero lo que Dios llama santo no lo queremos escuchar. Bueno, se me terminó el tiempo, pero por lo menos pude en media hora hacer un resumen de todo lo que hablamos. Con el favor del cielo vamos a estar la semana próxima en otro tema más. En este caso hablaremos de la Pascua que celebra Yeshua el Mesías y la importancia de comprenderla para entender el mensaje del Evangelio. Le hablo Joseph, director de Jaim. Nos vemos en la próxima. Shalom.